Después de que nuestros protagonistas se unieran para conformar el equipo del Newpie, se encuentran participando en un pequeño torneo de fútbol, donde solo los ganadores participarán en el Campeonato Nacional Juvenil de Fútbol de Japón, representando a su ciudad, donde se puede observar que el equipo del Newpie no se encuentra unido, debido a las rivalidades que tienen sus integrantes al provenir de diferentes escuelas. Los jugadores de San Francisco consideran a los del Newpie como unos perdedores oportunistas que solo quieren lucirse. A pesar de que pertenecen al equipo de Newpie, solo quieren lucirse. Antes que nada, hay que demostrarles que nosotros llegaremos hasta el torneo nacional, pase lo que pase. Así que Benji Price, como capitán del equipo, les ordena a sus antiguos compañeros de San Francisco que confíen en Oliver y le pasen el balón, porque él es el jugador con mayores instintos que superan a los de cualquier jugador con experiencia. Escúchenme bien, solo lo diré una vez más. Tienen que pasarle el balón a Oliver. ¡Es una orden! Entonces, con las jugadas de Oliver, todos se dan cuenta de que su estilo de fútbol permite que todo el equipo se unifique y pueda realizar jugadas en equipo. ¡Lo hicimos! ¡Vamos, Oliver! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¿No te parece que Oliver nos permite jugar un fútbol interesante y sobre todo divertido? Tienes razón. Ganando fácilmente los partidos del torneo, hasta que se enfrenta contra el equipo de Shimada, que tiene una poderosa defensa y tácticas de fútbol que no permiten a nuestros protagonistas realizar jugadas, aunque para defenderse de esto tienen a Benji Price en la portería, pero no durará mucho porque en una mala jugada, Bruce le provoca una lesión a Benji, dejándolo fuera del partido y también fuera de los próximos partidos del campeonato nacional, porque su lesión fue bastante grave, teniendo que sustituirlo por el arquero Al Crockett y dejando al Newpie sin su capitán y sin su mejor portero. Por eso hoy, en un resumen diferente, el Campeonato Nacional Juvenil número 1. El equipo de Shimura consigue meterle un gol al Newpie y sin Benji parece que el Newpie va a ser derrotado. Entonces Oliver decide colocarse en la posición de mediocampista. Se supone que esa es la posición de mediocampo. Oliver, has descubierto el lugar más importante, el que sirve como soporte del equipo, que le permite leer los movimientos de todos los jugadores en la cancha, logrando formar jugadas consecutivas, consiguiendo de esta manera ganar el partido y participar en el Campeonato Nacional Juvenil. Así, Benji, al ver la transformación radical del equipo, decide cederle el puesto de capitán a Oliver, consolidándose el poderoso equipo del Newpie. Ahora sí, llegado el día del inicio del campeonato nacional, podemos observar a los equipos de todos los estados de Japón, donde cada año aparecen nuevos y desconocidos jugadores. Los principales rivales a vencer en el campeonato nacional de este año son el colegio anglosajón, que tiene a los hermanos Koryoto, el colegio alemán, que tiene a Andy Johnson, y el equipo del franco-canadiense, que tiene a Hyuga. Así es como comienza el partido entre el Newpie y el franco-canadiense, donde por cierto aparece Ralph, quien junto con Hyuga hacen la combinación dorada, se diría, del franco-canadiense. En este partido Steve se enfrentará contra Oliver por primera vez, donde se dará cuenta que no solo Benji Price es un rival a vencer. Nunca me imaginé que hubiera un oponente en este campeonato que peleara a mi nivel. Oliver consigue demostrarle a Hyuga durante el partido sus habilidades, poniéndolo a prueba. Algo interesante que ocurre en el partido es que Steve le da con un poderoso tiro en la cara al portero Al Crockett, lo cual lo deja traumado con un miedo al balón de ser lastimado, pero Oliver consigue regresarle la confianza, mostrándole que el balón es su amigo y no hay nada que temer. Ya entendí, Oliver. Protegeré la portería con todo mi cuerpo. Ese enano le regresó la confianza al portero. Al final del partido, el franco-canadiense consigue ganar 3-2, pero Steve se queda decepcionado porque se dio cuenta que su estilo de fútbol fracasó contra Oliver Atom, quien llora por haber perdido y fracasado en el primer encuentro del campeonato. Después del partido aparece un personaje fundamental en la vida de Steve, la señora Matsumoto, quien representa al colegio superior, que está en busca del mejor goleador del campeonato y se ha fijado en dos jugadores, Oliver y Steve, proponiéndole a Steve que la oferta del colegio superior será para el ganador del campeonato. Entonces así Steve consigue llegar a las finales sin ningún problema, pero el Newpie durante el camino se encuentra con varias dificultades. La primera es que pierden el partido contra el colegio anglosajón de los hermanos Koryoto. Después se enfrentan contra el colegio alemán, donde conoceremos a uno de mis personajes favoritos, el grandioso Andy Johnson.
Andy es un niño de una familia acomodada que le fascina y le apasiona el fútbol soccer, pero debido a una enfermedad del corazón no puede seguir jugando, ya que podría perder la vida. El doctor solo le permite por esta ocasión jugar máximo 10 minutos, pero a él no le importa, lo único que desea es jugar por última vez, enfrentándose a un oponente digno que es Oliver Atom. Y como curiosidad, Andy Johnson tiene una capacidad increíble para leer y planear jugadas. Escúchenme, si mis cálculos no me fallan, Oliver recibirá el último pase del equipo Newpie, demostrando ser mucho más inteligente y tener una mayor destreza en el fútbol, llegando a superar incluso a Oliver y a Steve, pero por su condición no puede despegar todo su talento. Durante el descanso del primer tiempo, una chica llamada Mari, ayudante del equipo de Andy, le cuenta toda la verdad a Oliver sobre la condición del corazón que padece, pidiéndole que por favor lo deje ganar, ya que es el último partido de su vida, lo cual le sienta fatal a Oliver, que finge jugar mal para dejar ganar a Andy. ¿Qué sucede, Oliver? ¿Por qué estás actuando tan raro? Pero Oliver piensa en lo que diría Benji si estuviera aquí, ya que le había prometido llegar a la final del campeonato. No estás respetando a Andy Johnson. Él tiene una deficiencia en el corazón y aún así lo deja en la cancha. La verdad que Benji tiene razón. Andy espera tener un encuentro digno contra su oponente, sin importarle su condición. Andy lo está dando todo en la cancha, mientras que Oliver no lo corresponde correctamente. Esto no es respetar sus deseos por jugar el fútbol, sino insultarlo. Entonces Oliver vuelve a jugar en serio y termina ganando el partido, donde Andy le dice a Oliver que no renunciará al fútbol soccer y que algún día vencerá esta enfermedad. quiero que sepas que no renunciaré al fútbol. Te prometo que en el próximo partido que tengamos te ganaré. Estaré esperándote, Andy Johnson. Llegando así el equipo del Newpie a la final del campeonato, donde ahora sí tendremos el partido de las finales, pero antes al equipo del franco-canadiense se incorporará el portero Richard Tex-Tex, a quien descubrieron por casualidad una tarde de entrenamiento, donde Richard detuvo el tiro de Steve con una mano, gracias a sus grandiosos reflejos y condición física que ganó porque su padre tiene un dojo, padre que por cierto está en contra de que su hijo practique el fútbol soccer, pero Richard tiene sus propios sueños y no le importa si lo echan de la casa. Aún así decidió venir para tener ahora sí el encuentro final entre el Newpie y el franco-canadiense. Durante el partido, Steve se obsesionó con impresionar a la señora Matsumoto, intentando meter gol desde fuera del área de penaltis para demostrar que es un goleador y probarse a sí mismo, algo que en un futuro dará resultados, ya que Steve se convertirá en uno de los mejores goleadores del mundo. Gracias, Steve. He presenciado un fabuloso juego de tu parte. Estoy muy contento.
Benji Price durante el partido se volvió a lesionar, pero pudo aguantar hasta el final. El padre de Richard observó el partido y comprendió un poco lo que su hijo hace, dejándolo decidir y seguir su camino libremente. ¿Con qué fútbol son? Eres libre de decidir. Y por cierto, durante el partido, un extraño sujeto apareció observando a los jugadores y tomando notas, quien es Adriano Fogartini, quien jugará un papel muy importante en el futuro de nuestros protagonistas. Así termina el partido ganando el Newpie la Copa del Campeonato Juvenil número 1. ¡Lo logramos!